Gloria a Dios, somos a todos los amigos de el Ministerio Red de Cristo. Gracias a Dios por esta oportunidad. El tema que vamos a ver en estos minutos, Dios está de tu lado. Vayamos al Salmo 98, donde nos dice la palabra de Dios. Salmo 98. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones, ha descubierto su justicia, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra, oíganlo bien, todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Salmo 98:3. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz, aplaudid y cantad salmos, gloria a Dios, y cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico, aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Versículo 7. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Verso 18. Los ríos batan las manos, regocíjense en todos los montes delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Dios está de tu lado y es un mensaje para toda la iglesia, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Gloria a Dios. Aquí podemos ver a través de este maravilloso salmo cómo Dios bendice a su pueblo. No importa la dificultad. Pastor, pero es que yo estoy viviendo un momento difícil, complicado con mi familia. De pronto otros dirán un problema financiero, lo que sea. Recuerda que si ya recibió de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento, gloria a Dios, en tu vida, Dios está de tu lado. No hay problema más grande que Dios. Dios es soberano y Él gobierna sobre todo el universo. Y Dios ha prometido caminar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el final. Entonces seguimos confiando en la bondad de Dios, seguimos confiando en su misericordia, seguimos confiando en sus promesas, que Él está siempre a nuestro favor. Es un mensaje, como lo dije, para toda la iglesia, redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nacida por el poder del Espíritu Santo. Gloria de Dios. Vale la pena recalcar el mejor milagro que puede recibir cualquier ser humano sobre la faz de la tierra. No es tener el carro último modelo, no es tener una cantidad de dinero en el banco, no es tener una casa y una finca de lo mejor posible. No. El mejor milagro que Dios ha efectuado y puede efectuar en cualquier persona que no ha recibido de parte de Dios, el milagro del nuevo nacimiento es el mejor. Y téngalo presente, es el mejor milagro, el milagro del nuevo nacimiento. Gloria al Señor. Esto quiere decir que cuando la persona recibe ese milagro de parte de Dios, inmediatamente el nombre de la persona queda registrado en el libro de la vida. Entonces, esta reflexión es para la iglesia. Dios está de tu lado, gloria al Señor. Entonces, es una palabra de fe, no solamente para la iglesia en Colombia, sino para la iglesia
en los Estados Unidos para la iglesia sobre toda la faz de la tierra. Gloria al Señor. Vamos en este momento a la palabra de fe, a ver un personaje muy conocido en el Antiguo Testamento. Vamos a estar hablando unos minutos sobre un personaje llamado Gedeón. Gloria a Dios. Es importante que nosotros tengamos en cuenta todas las enseñanzas que Dios ha trazado por medio de las Sagradas Escrituras y por medio de de todo el registro bíblico, la palabra del Señor, porque de ahí vamos aprendiendo cada día cómo Dios siempre ha querido favorecer a la raza humana. Aunque el hombre en su pecado, en su locura de pecado, desde el mismo momento en que quedamos destituidos de la gloria de Dios, su corazón quedó entenebrecido, su corazón quedó atado a las tinieblas. Mas, sin embargo, el amor de Dios se refleja desde el comienzo, aún desde la reciente caída del hombre, de Adán y Eva. En Génesis 3:16, gloria a Dios, vamos a mirarlo, encontramos el prototipo del Evangelio, de la promesa del Mesías. Por eso el Evangelio de gracia no es como muchos creen, es un Evangelio que apareció hace poco. Está desde el comienzo, gloria al Señor, desde el comienzo de Génesis hasta Apocalipsis encontramos el Evangelio de gracia de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Por eso es importante que todos nosotros los hijos de Dios, que estamos cada día disfrutando de la presencia bendita de Dios, estemos muy atentos para poder escuchar la voz de Dios por medio de su bendita palabra. Génesis, gloria a Dios, 3:15 es el prototipo del Evangelio de la promesa del Mesías, como el amor de Dios no aparece hace 2000 años, aparece en el mismo momento ese amor incondicional que Dios ha tenido para con toda la raza humana. Aparece inmediatamente, el hombre cae en el pecado de desobediencia, en el caso de Adán y Eva, inmediatamente aparece la promesa. Gloria a Dios. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Está hablando sobre el triunfo del Mesías, o sea, en otras palabras, del Señor Jesucristo sobre el adversario, sobre Satanás. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Entonces, cuando nosotros podemos entender desde el comienzo ese amor incondicional que Dios ha tenido, esto nos da más seguridad todavía. El Espíritu Santo nos atrae más a ese conocimiento de ese Dios verdadero que es nuestro Padre Celestial, que nos amó de una forma incondicional, a pesar de que ya estábamos destituidos de su presencia. Ya íbamos a una condenación eterna. Él colocó un medio para el hombre y envió precisamente a su Hijo Jesucristo para podernos redimir de la condenación eterna. Y esto tenemos que ir entendiendo este amor profundo de parte del Padre Celestial para con la raza humana. Pero el mismo hombre, cada día, por su condición de pecador, por su condición muerta espiritualmente, se ha ido hundiendo porque está en el reino de las tinieblas. Satanás lo tiene encadenado,
pero solo el poder de nuestro Señor Jesucristo puede romper esas cadenas, así como el Señor Jesucristo lo hizo con mi vida y lo ha hecho con millones de millones de millones en todo el mundo durante toda la historia. Le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Hay un hombre en el Antiguo Testamento, un hombre, Gedeón, que dice, somos libres, un apunte que tengo aquí, lecciones de la historia de Gedeón, somos libres de elegir, pero somos responsables únicos de nuestras elecciones. Si elegimos seguir a Jesús, tendremos vida eterna, tendremos el perdón de todos nuestros pecados, obtendremos una vida eterna en Cristo Jesús, nuestros nombres quedarán registrados en el libro de la vida y una cantidad de bendiciones que Dios tiene para su pueblo, para su iglesia. Dios nos creó perfectos y esa perfección implica libertad y con ella la capacidad de elegir, pero también la responsabilidad, óigalo bien, de hacer frente a las consecuencias de nuestras elecciones. Ahora, muchas personas en el mundo eligen no aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Ellos son responsables. Ellos son responsables cuando pasen a la eternidad, cuando sean llamados por Dios a rendir cuentas. Y no pueden en ningún momento culpar a Dios por su condenación, porque ellos han tenido también la oportunidad de escuchar quién es la solución para el hombre, para la raza humana, Jesucristo. Sigo aquí con una nota que dice, si leemos los capítulos anteriores del libro de Jueces, podemos ver que el pueblo de Israel, haciendo uso de esa libertad, vivía en un constante ir y venir. Siempre el pueblo de Israel, en el trayecto de la historia, fue un pueblo que estuvo en bendición y un pueblo que estuvo en derrota. Un pueblo que estuvo en bendición y un pueblo que estuvo en derrota. Cuando estaba en bendición, estaban sometidos a obedecer, a escuchar la voz de Dios, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando querían, le daban la espalda a Dios, vivían en rebelión contra Dios. Entonces ya venía la derrota, la desgracia, la ruina, la miseria para el pueblo. Dice, si leemos los capítulos anteriores del libro de Jueces, podemos ver que el pueblo de Israel, haciendo uso de esa libertad, vivía en un constante ir y venir. Ahora, saliéndome un poquito del tema de Gedeón, lo mismo sucede hoy día cuando hemos recibido de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento en nuestras vidas, cuando hemos creído en su bendito evangelio, el evangelio de gracia, un don inmerecido, un regalo que no merecíamos recibir, precisamente por consecuencia del pecado, por consecuencia de nuestra iniquidad. Estábamos destituidos de la presencia de nuestro Dios. Pero cuando empezamos a entender, cuando Dios obra el milagro del nuevo nacimiento en nuestras vidas, en la vida de cualquier ser humano, la persona adquiere también responsabilidad. Una responsabilidad que precisamente nos exige vivir de acuerdo a los preceptos de Dios. Muchos malinterpretan, óiganlo bien, apreciados amigos, muchos están malinterpretando
el Evangelio de gracia y empiezan a vivir una vida de libertinaje. Y ahí está el problema. No han entendido qué es realmente el Evangelio de gracia. O posiblemente la persona no ha recibido de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento, que es casi 100% seguro de que sucede así. El hecho de que muchos lugares estén llenos de personas no quiere decir que todos ellos hayan nacido de nuevo. Están escuchando la palabra, están escuchando los mensajes, pero quizás muchos de ellos, hasta los mismos líderes, no han tenido realmente una experiencia con el Dios del cielo, el que obra el milagro del nuevo nacimiento. Entonces, retomando la lección que vamos a mirar, somos libres de elegir, pero somos responsables únicos de nuestras elecciones. El pueblo de Israel vivía en un constante ir y venir, porque había una temporada en que eran obedientes a la voz de Dios y había otra temporada de rebeldía. Entonces, de acuerdo a la situación, ellos tenían que recibir la consecuencia. Esta situación refleja claramente nuestra condición actual, ya que vivimos continuamente alejándonos de Dios y nos volvemos a Él únicamente cuando las cosas empiezan a ir mal y estamos envueltos en las consecuencias de nuestras malas decisiones. En esto nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Sobre todo, me gusta compartir el tema y recalcar sobre el nuevo nacimiento, porque sé que hay personas que son nuevos en cuanto al conocimiento de Dios. Dios ha obrado en ellos el milagro del nuevo nacimiento y ellos necesitan recibir una formación por medio de la palabra de Dios. Entonces, que quede claro que el Evangelio de gracia no es una vida de libertinaje, es una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y que requiere responsabilidad. Tenemos responsabilidad ante los ojos de Dios. Tenemos que estar sometidos a las normas divinas para poder vivir de acuerdo a los preceptos que Dios nos presenta por medio de las Sagradas Escrituras. La desobediencia nos lleva a límites insospechados. Cuando somos cegados por el pecado, no somos capaces de ver el peligro. El pecado tiene tanto poder que enceguece a la persona. El peligro que viene detrás del pecado. Como la persona que es casado o casada y se fija en otra pareja. Entonces, la persona empieza ya a tener pensamientos de adulterio. Y el pecado es tan grande, tiene tanto poder que ciega tanto al hombre o a la mujer de las consecuencias que este pecado del adulterio puede traer a sus vidas. Aún puede traer hasta la propia muerte, tanto del hombre o como de la mujer. Y eso hemos visto cantidad de casos donde el hombre ha sufrido la consecuencia de la muerte o la mujer. Porque dice, cuando somos cegados por el pecado, no somos capaces de ver el peligro que corre nuestra vida. Pero tampoco de ver que Dios tiene más poder que nuestros problemas y hacemos cosas que nunca lo habríamos imaginado, como en los siguientes incidentes bíblicos. Vamos a ver. Vamos a referirnos en este momento al pueblo de Israel, que recibió de Dios una tierra de bendición, que fluía leche y miel. Tuvo que mudarse a vivir en cuevas y cavernas para poder estar a salvo de los madianitas.
Después del pueblo estar en una tierra de bendición, de prosperidad, ahora tienen que vivir en cuevas, metidos como los armadillos, escondidos, porque los madianitas los estaban persiguiendo para matarlos. Pero el pueblo de Israel, ¿por qué estaba viviendo esa situación? Precisamente porque se salieron de los preceptos de Dios. No se sometieron a obedecer, a escuchar la voz de Dios, a vivir en obediencia a la voz de nuestro Dios. Entonces el pueblo de Israel, que recibió de Dios una tierra de bendición, una tierra que fluía leche y miel, tuvo que mudarse a vivir en cuevas y cavernas para poder estar a salvo de los enemigos. Y aquellos enemigos eran los madianitas. Recordemos que Adán y Eva, después de desobedecer, se hicieron ropas ridículas de hojas de higuera para vestirse con ellas. Hasta donde el pecado los había conducido. Si no se hubieran alejado de Dios, jamás habrían pensado siquiera en llegar a esa situación. Recordemos a Saúl. Saúl decidió desobedecer a Dios y terminó recurriendo al espiritismo en su lucha por querer escuchar la voz de Dios. Ese fue más bruto, ese fue más ignorante. Él va y busca a los espiritistas en su tiempo. Terminó recurriendo al espiritismo en su lucha por querer escuchar la voz de Dios, hasta donde Satanás lo envolvió y lo volvió totalmente un ciego, un animal, no sabía para dónde iba. Es poco inteligente intentar encontrar a Dios a través, óigalo bien, de los ritos satánicos, como la brujería, el espiritismo, la santería y la invocación a los muertos. Y quiero abrir un paréntesis. Hoy en día sucede lo mismo. Hay muchas personas no solamente del catolicismo, también de las iglesias cristianas, y no me da miedo decirlo, de personas que le han dado lugar a Satanás y óigalo bien, resultan buscando al brujo, resultan buscando a los satánicos por medio de la brujería, por medio del espiritismo, la santería y la invocación a los muertos. Hasta donde Satanás los lleva cautivos como animales, sin razonamiento, sin tener entendimiento, sin tener sabiduría. Sencillamente eso es la consecuencia del pecado, la consecuencia de no escuchar la voz de Dios, la consecuencia de desobedecer los preceptos divinos que Dios colocó en las sagradas escrituras. Lejos de Dios, nada podemos hacer. Eso está claro. Y eso precisamente nos enseña las sagradas escrituras, que si nosotros estamos lejos de la voluntad de Dios, ¿para dónde vamos? Pues vamos a ser víctimas de Satanás. Y cantidad de ejemplos lo podemos ver y conocer a través de las sagradas escrituras. Cuando nos alejamos de Dios, nada de lo que hagamos será prosperado, aun cuando tengamos la impresión de que así es, no durará por mucho tiempo. Israel se moría de hambre, óigalo bien, y de rabia a la vez, no porque tuviera trabajo, sino porque no podía comer de su trabajo. Era un pueblo que estaba trabajando, era un pueblo que tenía disciplina, pero cuando desobedecía a Dios, porque después de haber trabajado venían los madianitas y les quitaban todo. ¿Se imagina? Quitaban todo el producto de sus fincas.
de sus trabajos. Y así actúa el enemigo hoy en día con muchos cristianos. Personas que se dedican a capitalizar, se dedican a acumular riquezas y la vida espiritual queda a un lado y dejan en su corazón el materialismo, se centran en lo material y ahí está la derrota de esa persona, ahí está la ruina, la miseria. En esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado y pedirle constantemente la dirección a Dios para que Dios nos dé entendimiento, para que Dios nos dé sabiduría y el materialismo, que es un arma poderosa que Satanás está usando para destruir la fe del creyente, no nos afecte, no nos haga daño, porque de lo contrario, si nosotros no le pedimos a Dios entendimiento, sabiduría y discernimiento, el enemigo va a tomar ocasión para derribar tu vida si te centras en el materialismo. Ese es el problema. Y conozco cantidad de testimonios que eso ha sido así. Precisamente en estos días escuché el testimonio, me reservo los nombres, de una pareja de pastores. Dejaron el ministerio, se dedicaron al negocio, el Señor los bendijo en la parte económica, pero ellos descuidaron la relación con Dios y dejaron que el materialismo, la parte material, tomara el lugar número uno de sus vidas. Hoy en día se separaron, el uno anda por un lado y el otro anda por otro lado. Entonces debemos nosotros tener mucho cuidado en esta parte del materialismo, que Dios nos dé cada día entendimiento, que Dios nos dé sabiduría para que nada de lo que hay en el mundo quite el lugar que es de Dios. Dios es el número uno en nuestras vidas. Jesucristo mora en nosotros. Dios no quiere la destrucción de ningún ser humano, pero el ser humano por sí mismo busca su propia autodestrucción por dejar a un lado al Señor, a Dios, y centrarse en el mundo del materialismo. Entonces recordemos que lejos de Dios nada podemos hacer. Ahora, el arrepentimiento nos devuelve la capacidad de escuchar la voz de Dios. Y eso sucedía constantemente en el pueblo, con el pueblo de Israel. Cuando ellos tenían un arrepentimiento de corazón, entonces Dios los escuchaba. Ellos volvían a escuchar la voz de Dios. Dice, si la desobediencia nos impide escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo, el arrepentimiento nos devuelve esa capacidad, ya que es el camino de vuelta a los brazos del Creador. Esto es muy importante hoy en día para todos nosotros, para la iglesia, porque constantemente estamos ofendiendo a Dios, así sea con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Entonces, dice, el arrepentimiento nos devuelve la capacidad de escuchar la voz de Dios, pero se habla de un arrepentimiento genuino y de corazón. Cuando el pueblo de Israel se arrepiente y clama, entonces Dios manda a un profeta a hablar al pueblo, y aunque el pueblo lo oye, Dios les recuerda que tiene todo el poder para cambiar la situación, pero no les dice cómo lo va a hacer. Es más, ni siquiera les dice que lo va a hacer. Así termina en el versículo 10 de este capítulo 7 de Jueces. Cuando, dice la nota aquí, cuando estoy en crisis por mi culpa,
porque he tomado decisiones por mi cuenta sin consultar a Dios, le oro y al hacerlo empiezo a recordar sus bendiciones pasadas y sus promesas. Eso es escuchar la voz de Dios, pero no quiere decir que ya por ello los problemas se solucionan o desaparecen. Porque lo primero que tienes que hacer es recordar lo que Dios hizo por ti y empezar a confiar en que tiene el poder para sacarle o sacarte de la situación en la que estás. Luego tienes que dar pasos de fe. Confiar en las promesas que Dios tiene por medio de su bendita palabra. Ahora, en Jueces 10, 7, 10 al capítulo 8, 23, vemos la historia de Gedeón. Gedeón, por orden de Dios, prepara un ejército de 10,000 soldados. Y en el proceso, Dios reduce ese ejército a 300 hombres. Y el ejército contrario era numeroso. Dice, el grupo armado de Gedeón fue un grupo de hombres resueltos, dispuestos a morir para libertar al pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Estos hombres lamieron las aguas con su lengua, como lame el perro, debido a que estaban concentrados en busca de los madianitas. Los madianitas eran los enemigos del pueblo de Israel y no en busca de agua. Beberían cómodamente después de que terminara la batalla. Esa es la resolución que les hace falta a los cristianos de nuestro tiempo, al enfrentarse con los obstáculos, las dificultades y las luchas de la vida. Nosotros tenemos que tener presente que mientras estemos sobre la faz de la tierra van a haber problemas, dificultades, luchas interminables. Pero es Dios, óigalo bien, es Dios por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo que nos da la victoria. Entonces, cuando uno saluda a una persona, a un cristiano, en muchas partes se ve la mentira de la persona. Le pregunta, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo le ha ido? Muy bien, bendecido, hermano, bendecido. Y la persona está pasando por una situación complicada. Ahí está mintiendo. No, hermano, yo me encuentro en victoria. Gloria a Dios. Y el pobre hermanito aguantando hambre. Debe estar riendo de todo. Hermano, sea sincero. Dígale a su hermano en la fe, no, hermano, estoy en una crisis, pero Jesucristo está conmigo en esta crisis. Y Él me va a sacar en victoria. Nosotros como hijos de Dios tenemos que cambiar desde ya el vocabulario para glorificar a Dios. Todos los hijos de Dios tenemos problemas, dificultades, y yo siempre le digo a los amigos y a los hermanos en la fe, el cristiano que diga que no tiene problemas o que no tiene dificultades es un mentiroso. Todos estamos pasando a diario por dificultades, por crisis, y le damos la gloria a Dios. Porque de esa manera Dios forma en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. De esa forma empezamos nosotros a depender totalmente de Dios y no de nuestras fuerzas, no de nuestra capacidad económica que de pronto teníamos, ¿no? Confianza en ellas. Y precisamente ese es el trato que Dios hace con su pueblo, con su iglesia. Entonces cambiemos nosotros la mentira por la verdad. Si está pasando por un momento difícil, complejo, sea sincero. No, mi hermano, estoy en un momento difícil, pero Dios está conmigo, Dios me va a sacar en victoria. Confío en el Señor, confío en las promesas de mi Padre Celestial. La palabra de Dios me enseña que Dios derrotó a Satanás y Dios ya me dio la victoria. Pero no ande con mentiras, diciéndole al pastor o diciéndole al hermano, no, hermano, yo estoy bendecido, gozoso en el Señor. Y resulta que el pobre hermano está bien enculebrado, con hambre, con sed. Entonces,
Dios quiere que cambiemos nuestra actitud de corazón para que Dios sea glorificado en nuestras vidas y Él se encargará de lo otro. Entonces, cambiemos el lenguaje para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Miremos cómo Dios le dio la victoria al pueblo de Israel sobre Madián. Recuerda que los madianitas estaban abusando del pueblo de Israel. En el tiempo de cosecha, los madianitas madrugaban y se robaban el ganado, se robaban las cosechas y el pueblo quedaba en ruina, en miseria. Entonces, cuando le clamaron a Dios, Dios inmediatamente ya tenía un guerrero, a Gedeón, y él se encargó de organizar el ejército y darles la victoria. Ahora, Gedeón lo organizó con 10.000 hombres, pero Dios redujo a 300 para poderle mostrar precisamente al pueblo de Israel que no era el pueblo de Israel que adquiría la victoria sobre el enemigo. La victoria viene de parte de Dios. Y Dios permite precisamente en la vida del cristiano situaciones bien complejas, de pronto humanamente difíciles de resolver, para que Dios se glorifique, para que la persona confíe en las promesas de Dios, para que las personas, nosotros como iglesia redimidos por la sangre de Cristo, podamos confiar en nuestro Dios y ver la gloria de Dios y alcanzar la victoria. Pero que esa victoria no la alcanzamos nosotros por nuestras fuerzas, es porque Dios nos da la victoria, que es muy diferente. Entonces Dios quiere bendecir a la iglesia en Colombia, Dios quiere bendecir la iglesia en todo el mundo y que todos estemos disfrutando de la presencia de Dios todos los días, no solamente el día domingo, o no solamente el día que usted recibe la quincena o el sueldo mensual de su empresa. Disfrutemos de la presencia de Dios constantemente. Por eso la palabra de Dios dice que Él vino a buscar adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Y esta adoración es las 24 horas continuas para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. No por mis fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces, la victoria que Dios le dio a Israel sobre Madián, una victoria que no la alcanzó el ejército de Israel por sus fuerzas, sino por obra de nuestro Dios, por el poder de nuestro Dios. Si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado, Fura, y oirás lo que hablan. Entonces te animarás y descenderás a atacarlos. Gedeón descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se habían esparcido por el valle como una plaga de langostas, y sus camellos, eran innumerables como la arena que se acumula a la orilla del mar. En el momento en que llegó Gedeón, un hombre contaba un sueño a su compañero diciendo: he tenido un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. La trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Su compañero respondió: esto no representa otra cosa sino la espada, óigalo bien, de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Gloria a Dios. Entonces no era por la fuerza de Gedeón y de sus hombres. Fue Dios quien le dio la victoria a Gedeón en su tiempo. Ahora, ¿qué nos está hablando Dios a toda la iglesia en Colombia y en todo el mundo? Que la victoria viene de parte de Dios. Confiemos en Dios. Pastor, pero hermano, es que yo tengo una cantidad de problemas. Yo no sé. Confíe en el Señor, glorifique a Dios. Porque es que la victoria, nuevamente, por eso el Señor nos manda a que debemos escudriñar las Sagradas Escrituras constantemente para que el Espíritu Santo nos enseñe y nuestra fe se acrecente cada día en nuestro Dios.
Recordemos que Gedeón preparó un ejército de 10.000 soldados, de lo mejor que tenía el pueblo de Israel, varones valientes. Y Dios dijo, no, yo no necesito ese paguero, con 300. Ahora, eso era como algo representativo, porque la victoria venía directamente de parte de Dios. Mas, sin embargo, Gedeón entiende la lección que Dios le estaba enseñando, que la victoria no era de Gedeón, la victoria venía de nuestro Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que reconocer que todas las bendiciones, todas las victorias vienen de parte de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Porque Él venció a nuestro adversario, que es Satanás, el enemigo número uno de nuestras vidas. Continúo. Esta fue la lección final de Gedeón antes de salir a la batalla. Fue al límite del campamento y escuchó escondido mientras dos soldados hablaban. Ellos francamente creían que Dios iba a entregar a los madianitas en manos de Gedeón y su ejército. Y Dios permitió a Gedeón escuchar su conversación a fin de que recibiese ánimo antes de la batalla. Claro, Gedeón era una persona de carne y hueso como somos cualquiera de nosotros. Y entre su corazón pudo haber sentido temor. Mas, sin embargo, Dios permite que se acerque al campamento para escuchar este comentario. Y Dios permitió a Gedeón escuchar su conversación a fin de que recibiese ánimo ante la batalla. Gloria a Dios. Continuemos leyendo hasta ahora los versículos 16 al 22 de este capítulo 7 de Jueces. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones. Ahora, nuevamente, Gedeón estaba obedeciendo las órdenes de Dios. 300 hombres ante esa multitud de gente que venía. Eso era algo insignificante. Pero la victoria venía de parte de Dios y eran la orden divina, gloria a Dios. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, puso trompetas en mano de todos ellos y cántaros vacíos con antorchas ardiendo dentro de los cántaros. Y entonces les dijo, mirad a mí y haced como yo hago. Gloria a Dios. Cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo, tocaré la trompeta y también todos los que estarán conmigo. Entonces vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento, gritando, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que éste llevaba consigo al extremo del campamento, cuando acababan de renovar los centinelas de la guardia de la medianoche. Tocaron entonces las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron con la mano izquierda las antorchas y con la derecha las trompetas que tocaban y gritaron, por la espada del Señor y de Gedeón. Gloria a Dios. Los israelitas se mantuvieron firmes, cada uno en su puesto alrededor del campamento, y todo el ejército madianita, óigalo bien, ahí está la victoria, y todo el ejército madianita echó a correr dando gritos y huyendo. Empezaron a correr como locos. Y todo el ejército madianita echó a correr dando gritos y huyendo, gloria al Señor. Mientras los 300 hombres tocaban las trompetas, el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento de los madianitas. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Sirera, hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Entonces, este es el relato que tenemos acerca de la estrategia de Gedeón. Dividió a sus 300 hombres en 3 cuerpos, conforme la orden de Dios. Y se les dieron 3 cosas, cántaros, antorchas y trompetas.
ese era todo el armamento de estos 300 hombres. Que si estos 300 hombres no hubieran no hubiesen sido guiados por el poder de Dios, los madianitas los acaban en un segundo, porque era un ejército bastante grande. Observemos que las antorchas estaban metidas dentro de los cántaros a fin de que la luz no se viera, y las tomaron en la mano izquierda y en la derecha las trompetas. Cuando salieron a la batalla, su grito debía ser: por la espada del Señor, Jehová de los ejércitos, y de Gedeón. Ahora, lo interesante es que Gedeón no llevaba ninguna espada, tampoco la llevaba ninguno de sus 300 hombres. Es que estaban bajo el dominio de los madianitas y esto no les permitía tener ningún arsenal. Guardaban las armas y las espadas para ellos mismos. Por lo tanto, la estrategia de Gedeón, empleó cántaros, lámparas y trompetas. Pero fue una estrategia directamente dada por Dios. Como ya hemos dicho, los madianitas y los amalecitas eran de las tribus nómadas del desierto. Habían invadido la tierra de Israel y se habían apropiado de sus cosechas y sus víveres. Tenían una organización muy relajada, andaban por el desierto como nómadas, desorganizados y no tenían ningún ejército organizado. Habían apostado una pequeña guardia alrededor del campamento, pero la mayor parte del pueblo estaba dormida y dispersa. No esperaban ser atacados de noche. En primer lugar, era difícil ver en la oscuridad. Por tal motivo, Gedeón apostó a sus 300 hombres entre grupos alrededor del campamento. En un momento determinado tocaron sus trompetas y quebraron los cántaros para que la luz resplandeciera. Cada trompeta podía crear la impresión de que probablemente estuvieran presentes algunos centenares de soldados del enemigo. Ahora, imagínese usted a los madianitas despertándose de un sueño profundo. Si fue a medianoche. En ese tiempo no había televisión ni internet. Lo primero que hicieron fue blandir sus espadas en todas las direcciones. Los israelitas, aquellos 300 hombres, no tenían espadas. Los madianitas pronto huyeron por los montes al bosque y salieron de aquella región. Esto dio a Gedeón y a los israelitas una gran victoria. Hay algunas maravillosas lecciones espirituales en esta narración. En primer lugar, quisiéramos volver a este asunto del rocío en el vellón de lana. Necesitamos hoy en día una obra de embellecimiento interior en nuestras vidas, lo cual solo Dios puede hacer. Nosotros tenemos como hijos de Dios que glorificar a Dios en todo tiempo. Y creo que también es una parte bien difícil, que solo lo podemos alcanzar por la bondad y el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, en la iglesia redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque precisamente y lamentablemente nosotros hemos escuchado de testimonios de personas cristianas, de siervos de Dios, pastores en diferentes partes del mundo, donde ha llegado a una situación bien difícil, que han tomado la decisión peor de quitarse la vida, porque descuidaron la parte vital de colocar la confianza plena en nuestro Dios en cualquier situación. Y ahí es donde el enemigo se aprovecha y destruye al ser humano. Y queda uno perplejo ante esta situación. Por eso Dios todos los días nos motiva para que cada día nosotros podamos aprender a depender de su bondad, de su poder y de su señorío. Porque no es por nuestras propias fuerzas, sino por el poder de Dios que habita en nosotros.
Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos dé cada día entendimiento y sabiduría. Cómo Dios le dio la victoria a Gedeón con las estrategias que Dios le dio. Y Dios hoy en día a la iglesia le da también las estrategias para que confiemos firmemente en su poder, firmemente en su soberanía, firmemente en sus promesas que están registradas en las sagradas escrituras. Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. El apóstol Pablo dijo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Aquellos cántaros representan los cuerpos de los creyentes. Eso es lo que quiso decir Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, es decir, vuestras personalidades enteras en sacrificio vivo a Dios. Es por eso que no debemos gloriarnos por ser seguidores de ningún hombre. Tenemos que regocijarnos de ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo. A mí me da tristeza cuando le pregunto a las personas, amigo o hermano, ¿usted dónde se congrega? No, yo me congrego en la iglesia de fulano de tal, pero nunca dicen la iglesia del Señor, la redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Están nombrando siempre al hombre. Y en muchos lugares el error que se comete, idolatran al pastor. Ah, no, es que la iglesia del pastor fulano es la mejor en ese lugar. Allá sí está la presencia de Dios. Pura mentira, pura falsedad. En eso tenemos que tener mucho cuidado, gloria a Dios. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Gloria al Señor. Capítulo 3, versículo 21. Él dice, así que ninguno se gloríe en los hombres. Ese es el vaso de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro, es decir, los cántaros. Algunos de nosotros no somos quebrados, o sea, no hemos sido quebrantados y en consecuencia la luz no resplandece por medio nuestro. Ahora, no es nuestra luz la que debe resplandecer, sino la luz del Señor Jesucristo es la que debe resplandecer en nuestras vidas para que Dios sea glorificado y podamos recibir esa victoria que viene de parte de nuestro Dios. Le damos gracias a Dios por estos minutos, por este tiempo, y nuevamente toda la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. No olvide que Dios está de tu lado. Es la palabra y es la reflexión para el día de hoy. Y hemos tomado el Salmo 98, que es un salmo de bendición para toda la iglesia en Colombia y en todo el mundo. Nuevamente invito a todos los amigos del Ministerio Red de Cristo que sintonicen la emisora BBN Radio por internet. Pueden bajar la aplicación de BBN Radio por internet y escuchar la emisora que está llegando a más de 200 países con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en 8 idiomas. Gloria a Dios. Gracias al Señor por estos minutos. Espero que haya sido una reflexión de bendición para cada uno de ustedes. Que el Señor les continúe bendiciendo. Ministerio Red de Cristo por José Miguel Chacón Castro, ministro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, desde Colombia para todas las naciones del mundo. Dios les bendiga y Dios les guíe siempre. Bendiciones.